Bueno, ¿quién puede rememorar un poco la charla pasada? ¿Qué se acuerdan? Que hemos hablado de los Reyes Magos antes de entrar al tema de la Santa Alianza. La Santa Alianza la vamos a tomar con calma después. Hemos hablado un poco de que cada uno tenía una línea espiritualista muy definida, de Krishna, de Moisés y de Buda. Pero hemos hablado un poco de los Reyes Magos cómo se encuentran, ¿no? Teníamos la historia de que aparecían nomás en sus 3 camellos yendo a Belén. Y ahí nos habíamos quedado de cómo se encuentran, cómo van, cómo es todo este encuentro. Pero para entrar un poquito más en el tema, y ya que quiero tocar el tema de los esenios, de las escuelas esenias, para eso tenemos que hablar un poquito de los orígenes de la escuela de Alejandría, del cual su más grande representante fue Filón, y Filón se encuentra con los Reyes Magos camino a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo lindo? Todo este capítulo del que hablo, como les digo, está desde el Lejano Oriente. ¿Qué página está? ¿Ya lo han detectado? Porque yo estoy con el libro Cafecito. Yo lo tengo en la página, es ciento y pico debe ser. ¿Ciento? 120, ya. Bueno, todo comienza así. Después que pasara lo del Éxodo, mucho tiempo más atrás, ahí por la época de Moisés, 3 fugitivos hebreos no pudieron ni quisieron entrar en el Éxodo. Estaban muy enfermos, una de las razones por las cuales no podían estar en el Éxodo, y a raíz de eso se quedan en esa zona que otrora era habitada por los coptas en la época abeliana aproximadamente. Estas 3 personas que estaban muy maltrechas se quedaron, como les digo, por estado de salud, y no faltó la buena persona que los dejó en una especie de restos de templo, donde se les dejó con comida para que ojalá sobreviviesen al día siguiente. Sobrevivieron y ellos eran como que artesanos de oficio, se pusieron a trabajar en ello, y como estaban ahí en la zona de Alejandría, donde estaban las ruinas del antiguo santuario de Negada, que era como el hogar de los coptas en la época abeliana de Abel, ellos conocían el lenguaje egipcio, entonces hacían sus artesanías, sus trabajos en metales con estas alusiones, porque sacaban muchas cosas del templo. Y ahí encontraron papiros, encontraron información que donde contaban cosas de la parte espiritualista de los esenios. Y estos 3 hombres, cuyos nombres son Asur, Natán y Tzabai, fueron los que, sin pretenderlo, fundaron la célebre escuela filosófica de Alejandría. Tiempo después, uno de los más representativos fue Filón. Y este Filón, la escuela de Alejandría después fue una de las prolongaciones de lo que fue la escuela esenia. ¿Ya? Entonces la escuela de Alejandría mandó, como estaban en contacto con los esenios y ya sabían de la llegada del avatar, mandaron a Filón a Jerusalén para que se informe un poco cuáles eran los quehaceres espirituales y qué pasaba con el avatar. Simultáneamente, después de esos 2 años, Baltasar envía también a un mensajero a la escuela de Alejandría, estaban más cerca, para ver si ellos tenían algún conocimiento de la llegada del maestro. Baltasar estaba en Arabia, y este mensajero volvió con uno de los ancianos de Alejandría para encaminarse directamente a Jerusalén, porque ya era el tiempo de llegada del maestro. Simultáneamente, ese era Melchor, perdón. Simultáneamente, Gaspar y Baltasar, que venían de Persia y del Indo, se encontraron sin buscarse, no se conocían, pero todos estaban en camino para dar encuentro al avatar. Lo lindo de todo esto, que
Tanto las escuelas esenias como las de Gaspar, Melchor y Baltasar y las de Alejandría, obviamente, ya estaban al tanto de lo que era la llegada del avatar por mandatos espirituales en sus distintas líneas, en sus distintas escuelas. En el caso de Buda, por ejemplo, se hablaba de que Buda iba a volver a reencarnar en una determinada época, lo mismo con Krishna y obviamente lo mismo con Moisés. El mismo espíritu iba a volver a encarnar. Lo lindo de esto es que cuando fueron ya de camino hacia Jerusalén, en el camino, por ejemplo, dice acá, cuando se encontraron ya los Reyes Magos sin conocerse, decía, por ejemplo, las grandes tiendas de los mercaderes donde se reunían extranjeros de todos los países fueron escenarios propicios para el encuentro feliz de aquellos que sin conocerse y sin haberse puesto de acuerdo se encontraban de viaje hacia un mismo punto final, Jerusalén de los reyes y de los profetas. ¿Cómo se descubrieron unos a otros? Veámoslo. Cada cual en su propia tienda estaba absorbido por la causa única del largo viaje realizado. A ninguno de ellos le interesaron las tiendas de los mercaderes, donde exhibían riquezas incalculables. Deseando soledad y silencio para interpretar más claramente los anuncios proféticos de sus respectivos augures y libros sagrados, en un mediodía de feria en que toda la ciudad era un bullicioso mercado, Gaspar, Melchor y Baltasar se dirigieron separadamente hacia un cerro del vecino Monte Or, con sus cartapacios y rollos de papiros, y buscó cada cual el sitio que le pareció indicado para su trabajo, y encontraron extraña la coincidencia, y movidos por un interno impulso, se acercaron. La obra es más larga, salto un poco a pedacitos ya muy concretos que me gustan mucho, donde, por ejemplo, llegados al punto donde todos estaban ahí mismo y se miraban las caras, decían, ¿hacia dónde vais? Los tres a la vez. Y los tres contestaron, al país de los hebreos, porque los astros lo han señalado como la tierra designada para recibir al avatar divino que viene de nuevo y por última vez hacia los hombres. En Jerusalén, observó Gaspar, debe estar el pueblo enloquecido de gozo por tan grandioso acontecimiento. Si es que lo sabe, añadió Baltasar, porque nosotros tenemos una antiquísima tradición oculta que dice, nadie vio jamás dónde guarda el águila su nido, y el que descubre el nido del águila podrá mirar al sol sin lastimar sus ojos. Lo cual quiere decir que son muy pocos los que descubren al Hijo de Dios encarnado entre los hombres, y que los que llegan a descubrirle pueden ver el sol de la verdad sin escandalizarse de ella. Es un encuentro muy feliz y sobre todo que nos rompe de pronto muchos esquemas, pero he visto prudente hablar sobre los Reyes Magos y de eventos técnicamente históricos en Arpas Eternas antes de entrar a la parte psíquica, antes de entrar a la parte del estudio del alma mismo, porque si vamos a empezar a romper esquemas tan grandes como el concepto o la concepción que tenemos del Maestro Jesús, con mayor razón habría que romper los hechos históricos y desentrañar un poquito y escudriñar un poquito, y yo creo que si empezamos a romper cosas tan básicas, que ahorita vamos a ver un par de puntos que yo los considero bien interesantes, si podemos quebrar esos esquemas, cada vez nos va a ser más fácil el camino de quebrarnos nosotros mismos, nuestros propios esquemas. Y creo que con la mente más abierta y con el corazón más abierto, vamos a tener la capacidad receptora de recibir información, la cual cada uno, de acuerdo a su juicio, su razón, su corazón, su evolución, podrá sentir si es la verdad para sí mismo o no. Lo importante es que se discierna ese contenido, y no por el hecho que lo diga Josefa, que lo diga yo o cualquier persona, significa que uno se lo trague. Simplemente que sea motivo para discernir y sobre todo para romper esos esquemas que vienen tan oxidados ya desde hace miles de años. Hay una parte muy linda que debe estar entre ustedes en la página 130 más o menos, que después que en la anterior charla hablábamos de cada uno decía
cómo era su línea, cuál era el concepto del Padre para cada uno. Y hay una parte muy linda acá, después que ya se conocen, porque siguen ya camino juntos en la caravana, y llegan al pueblo de Kir, donde, aquí describe directamente, ¿no? Y así llegaron a Kir, Aroer, Dibón, Atarat y Bet-peor, donde se hallaba la colonia escuela de los huérfanos, leprosos y tísicos, que los esenios se encargaban de cuidar por medio de sus terapeutas. Continuaron viaje y llegaron a un momento donde ya estaban cerca a Jerusalén, y se conocieron mucho más porque les ofrecieron hospedaje en una misma hospedería. Y en esa hospedería es donde empiezan a vincularse mucho más entre sí mismos. Y la autora dice que justamente son esos encuentros, esos abrazos que son uniones para futuras vidas inclusive. Y en todas esas charlas que se encuentran también con gente que ya había estado en Jerusalén, porque ya el Maestro Jesús ya había nacido, hay una parte muy linda donde dice, por ejemplo, uno de los reyes dice: yo vengo de una escuela indostánica vecina del Indo, y este compañero de las montañas de Persia, y este otro de la Arabia Petra. Estamos hablando ya de los tres. El cual acompaña un iniciado de la sabiduría en la escuela de Alejandría, Filón. Y todos venimos por el aviso de Júpiter y Saturno. Vos lo sabéis también, porque vuestras palabras han dejado traslucir la luz que os alumbra. Decidnos en nombre del Altísimo, ¿ha nacido ya el que los astros anunciaron?, insistió Baltasar. Sí, ha nacido ya. Lo he visto y lo he tenido en mis brazos, contestó el esenio. Ante estas palabras, los viajeros cayeron de rodillas y besaron el pavimento. Adoremos la tierra que él pisa, dijeron derramando lágrimas de interna emoción. Decidnos dónde está. Y él dice, bueno, le responden, yo lo vi en Jerusalén. Pero aquí nos rompe el gran esquema de que la estrellita los llevó hasta el mero punto. Y bueno, eso de pronto nos puede aguar más de una Navidad, cuando veamos a los Reyes Magos y todo eso, pero también que nos sirva de pronto para pensar un poquito, para entrar con mayor profundidad a un mayor detalle de la importancia de los Reyes Magos que tuvieron en la vida de Jesús. Y hay una parte que yo considero totalmente fundamental en el quiebre de la historia, cuando ellos ya llegan a Jerusalén. Y por ejemplo dice, cuando ya estaban en Jerusalén, dice: hacia ese hogar fueron los viajeros de Oriente, hasta que pasados unos días de ocultamiento, pudieron llegar a Betlehem disfrazados de vendedores de olivas y frutas secas, que sobre asnos y en grandes sacos enviaban Sofonías y Débora para la casa del Cana, que hospedaba a la familia carnal del Dios hombre, y para que los solitarios del monte Cuarantana, cuyo servidor era el hermano Sofonías. Y los espías de Herodes no pudieron reconocer en los rústicos conductores de aquella tropilla de asnos cargados de productos frutales a los graves filósofos del Oriente que, a costa de tantos sacrificios, buscaban sobre la tierra a Yahshua el Cristo. Se han puesto a pensar, Herodes buscaba a todos los niños de esa edad. Estaba informado también por sus asesores que iban a ser el Cristo, y obviamente mandó a hacer una matanza terrible. Se han puesto a pensar, si están llegando 3 reyes que con toda su estirpe, por decirlo así, por ser un evento social tan grande que sea motivo para que lleguen 3 reyes, ¿no lo habrían pescado al Maestro Jesús si Herodes había mandado a buscar con su gente a todo niño de esa edad? Suena inclusive hasta tonto que hayan ido los reyes y obviamente nadie se haya percatado de su presencia, salvo esa gente. Y peor aún, según la historia tradicional, que hayan ido 3 reyes magos a un establo.
Como que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Entonces, inclusive esa parte es tan lógica, tan evidente, y con mucha más coherencia acá, que como lo expresa la autora, que sabiendo que eran personas de escuelas espiritualistas, donde sabían que estaba viniendo el avatar y que había que guardar absoluta discreción, se metieron en la ciudad de esa manera, de la más oculta, y después de unos días recién accedieron a ver al maestro recién nacido. Y de esa forma era la única forma de escapar de los espías de Herodes. Esa partecita, yo no sé si está en alguna parte bibliográfica o inclusive bíblica que se haga esa aclaración. Obviamente la respuesta de más de un pastor puede ser, no, los reyes fueron y pasaron desapercibidos porque estaban protegidos por el Espíritu Santo o por el Padre. Puede ser también una respuesta, ya. Pero creo que hay cosas que se arreglan en el plano físico, muy simplemente, y no se necesita de mayores. Si bien se cuenta con el apoyo obviamente de grandes inteligencias, nosotros también tenemos que apoyarnos a nosotros mismos. Y para mí ha sido un punto fundamental haber leído esta parte en la que, claro, ¿dónde queda el tema de Herodes y los niños sabiendo que los reyes magos estaban buscando al Maestro Jesús? Y además cuentan que nadie, salvo los mismos reyes por su cuenta, sabía que estaban viniendo 3 reyes magos a visitar a Jesús. Simplemente, según sus escuelas, el avatar había vuelto, estaba naciendo y era en Jerusalén por donde tenían que encaminarse. Y es así que se conocieron, se encontraron, compartieron sus experiencias y después, obviamente, se informaron y supieron que se trataba del mismo ser encarnado por 9ª vez. Hay un par de cositas más interesantes. Por ejemplo, que dice: así llegaron a la ciudad, cuna del rey David, aquellos jefes de escuelas de divina sabiduría, venidos desde el lejano oriente, solo para cerciorarse por sí mismos de que el gran ungido había bajado al planeta Tierra, tal como los astros lo anunciaron. Tenía el niño 10 meses y 25 días cuando del oriente llegaron hasta su cuna. Antes de ser introducidos, aquí viene lo bonito, cambiaron la rústica indumentaria de vendedores ambulantes por las graves y severas vestiduras usadas en sus respectivas escuelas para los días de grandes solemnidades. Antes de ser introducidos, cambiaron la rústica indumentaria de vendedores ambulantes por las graves y severas vestiduras usadas en sus respectivas escuelas para los días de grandes solemnidades. El blanco y oro del indostánico, el blanco y turquí del persa, el blanco y púrpura del árabe, y sus diademas de tantas estrellas de 5 puntas, cuantas graduaciones habían subido en la escala inflexible de las purificaciones y de las conquistas del espíritu. Hablábamos de grandes personas, de grandes seres evolucionados, todos de diferentes líneas espiritualistas, pero todos guiados por el mismo ser, por el mismo espíritu. Y eso es lo hermoso de lo que es el espiritualismo, de lo que es una fraternidad universal, donde uno puede tener sus diferencias, uno puede tener sus líneas, pero el objetivo es el mismo. El Hijo de Dios, el amar al prójimo como a ti mismo, y no estarte peleando por cosas que creo yo que son total y absolutamente ya meros egoísmos humanos, que son religiones que nos separan en vez de unirnos. Hay otra parte que también me sorprendió cuando dice que Miriam se sorprende mucho al ver estos personajes. Tampoco se le esperaba. Y en la historia tradicional tampoco nos hablan eso si Miriam o si María esperaba a los 3 Reyes Magos o no. O en alguna parte ustedes han escuchado algún comentario. Es tan simple como que llegan los 3 Reyes Magos, toma tu oro, la mirra, el incienso, qué lindo niño. Y miran, ya, gracias. Pero eran pues reyes, o sea, ¿cómo no se va a rayar que la visiten? Pero así nos hemos tragado la píldora. Así de evidente. ¿Cómo no nos hemos detenido a pensar siquiera en eso?
¿Se conocían? ¿No se conocían? Ya que le avisaba un arcángel que iba a tener a Jesús, ¿por qué no le avisó que iban a venir 3 reyes magos? No sé. Pero nada de eso había. Y obviamente son cosas tan sencillas, pero tan sencillas, tan obvias, que no nos hemos puesto a pensar en ningún momento. Después de que, aquí lo dice, por ejemplo, la sorpresa de Miriam fue grande cuando vio entrar por la puertecita de su alcoba, no de su establo, de su alcoba, aquellos personajes en número de 7, pues cada uno llevaba un escriba o un notario de confianza. Estaban yendo a visitar al hombre Dios. No estaban yendo pues a maternidad, a cualquier lugar. Entonces es un gran acontecimiento que llevan gente que deben anotar. Si hubiera habido fotos lo hubieran hecho. Y dice, José de Arimatea y Nicodemus se le acercaron para quitarle todo temor con estas palabras a Miriam. Son hermanos de los esenios que vienen con riesgo de sus vidas desde apartadas regiones para ver de cerca a este niño enviado de Dios. Con riesgo de sus vidas. ¿Qué creen que hubiera hecho Herodes si se enteraba que había 3 reyes magos que querían ver al niño Jesús? No hubiera pasado desapercibido. Para nada. Y segundo, tampoco mencionan que había una conexión entre Herodes o el César con los reyes magos. Y como dignatarios, en esas épocas también había mucho protocolo, obviamente. Así como acá, cancilleres, etcétera, y compañías. Lo mismo allá. Y más aún tratándose de pueblos relativamente pequeños en relación a lo que es en la actualidad ahora la parte demográfica. Entonces, y recuerden que obviamente hay fronteras, hay leyes, hay policías, llamémoslo así, en cada frontera, hay guardianes. ¿Cómo no se iba a enterar Herodes que pasaban 3 reyes magos por la frontera? ¿Y a quién habían venido estos personajes tan bien vestidos en sus camellos trayendo todo eso? Eso me parece algo tan obvio, pero tan obviado por la historia o por quienes se pusieron a escribir la historia de una parte tan fundamental como fue el nacimiento del Maestro Jesús y todo lo que pasó a su alrededor y quienes iban a darle encuentro. Dice, no temas, mujer, le dijo el anciano Baltasar, que 100 vidas que tuviéramos las daríamos contentas por conservar la de tu hijo que tanto esperábamos. ¿No sabías tú que los trovadores del Irán le vienen cantando a muchos siglos cuando solo le habían visto en las premoniciones de sus almas cargadas de ensueño divino? Y allá en el lejano Indostán, añadió Gaspar, en todas las cavernas en que habitó Buda, en sus correrías misioneras, se parece a los clarividentes su imagen radiante para decirles, no me busquéis más con este ropaje que pertenece al pasado, y es una niebla que se diluyó en la luz increada y eterna. Bajaré en la ribera del mar grande de Occidente, y entonces me encontraréis en el fondo de vosotros mismos, como a la misma llama eterna que alienta vuestra vida. Y en mi Arabia de piedra, dijo Melchor, en mi Arabia de piedra, tiene que tener tono árabe, ¿no? Los vates inspirados cantaron extraños versículos como este. Bajaré como un águila que nadie sabe dónde esconde su nido sobre las vegas florecidas de la tierra de promisión, soñada por Moisés, y cuando levante vuelo, arrastraré conmigo a todos los que quieran volar hacia lo invisible desconocido. Si trajeron oro, mirra, incienso, se los dejo, no les voy a quitar la curiosidad. Para quienes no lo han leído, y los que han leído, bueno, ya saben qué pasó. He querido llegar hasta acá con la historia, por decirlo así, del encuentro de los Reyes Magos con Jesús, con Miriam, con Joseph. Y
el cómo se conocieron y cómo fueron unidos todos por un mismo objetivo desde tan lejanas edades y de tan lejanas tierras, llegado un momento fundamental como fue la unión de Saturno y Júpiter, como el día de la llegada del Maestro. Todos estaban unidos a partir de este momento en una gran escuela esenia, por decirlo así. La de Filón de Alejandría ya había sido desde antes, no en vano 2 años antes había ido por ahí Filón a husmear qué pasaba con la llegada del Avatar. Ni Miriam ni Joseph ya se habían casado, pero ya se sabía. Tengo entendido. Entonces es lindo cómo los designios se encargan de hacer todas estas movidas y encauzar a la gente que tiene un mismo objetivo, de unirlos, de encontrarlos y de llevarlos a su término. He querido contar esta parte de la historia de Arpas Eternas 1 porque, como les digo, a partir de ese momento la escuela esenia cobra mucha fuerza, obviamente con la llegada del Maestro, pese a que la escuela esenia se había fundado como 1600 años antes con Esen, el hijo adoptivo de Moisés, que años después, como 7 años después, si no me equivoco, de la desencarnación de Moisés, recién empieza a formarse esta línea esenia de los seguidores de Esen. Se mantuvo así durante miles de años, simultáneamente en esa zona especialmente, hasta que con la llegada del Avatar se cumplía ese ciclo por la parte de los esenios. Desde ese entonces a futuro fueron cada vez apagándose un poco más. Apagándose lo digo en el sentido de, la autora describe más de una vez el por qué no debía continuarse una escuela esenia. Y a partir de ahí surgió lo que se llamó el cristianismo, pero que nada tenía que ver con las escuelas de divina sabiduría. A los que eran seguidores de Jesús les llamaban nazarenos, pero durante los siguientes próximos 200 años, la palabra un poco esenio como nazareno se fue mezclando con la palabra cristiano, que ya no solamente eran los seguidores de las escuelas esenias, sino de gente que inclusive, de eso hay tristes charlas entre Pedro y Juan en Arpas 4 y 5, especialmente Arpas 5, donde los propios seguidores de Jesús se veían relegados, se veían insultados, se veían ofendidos y raleados, como decimos, por gente que nunca había estado con el Maestro Jesús, pero que se jactaba de haber sido su discípulo y se llamaba a sí mismo cristiano. A partir de ese entonces, toda la historia empezó a deformarse, toda la historia acá empezaron a surgir sus propios intereses. Obviamente, como dicen, en río revuelto ganancia pescadores, y eso fue lo triste. Solamente la gente esenia y obviamente los apóstoles fueron los que llevaron la palabra verdadera del Maestro donde pudieron, pero había tanta, llamémoslo así, tanta competencia, tanta apropiación del concepto del Cristo y su enseñanza, y tan deformada además, que había que mantenerlo en la más profunda discreción, y solamente llegarían ahí quienes tenían que llegar. Y así han pasado las centurias, así han pasado los milenios, y aquellos esenios han seguido reencarnando una y otra vez para terminar de cumplir con esa misión que, en el caso de Arpas, el mismo Maestro dijera, terminará de aquí a 20 centurias. Entonces, tal vez por eso, supongo yo, que después de tantas centurias de nebulosa y de confusión y de manipulación de la información del Cristo, tal vez porque ya toca el tiempo de que se cumpla ese ciclo, es que se ha empezado a abrir, por decirlo, la información, o se ha dado el caso de que una persona como Josefa se ponga a canalizar esta versión de la vida de Jesús, que muchos sí la consideran, la apropian como verdadera. No por lo que dice, sino por lo que se siente, por lo que se percibe, por lo que se recuerda, especialmente para quienes sí han leído la obra.
Quienes sí han leído la obra van a realmente poder percibir que es una, aparte de la coincidencia y la coherencia histórica que tiene, la vibración de amor es muy grande. Hay muchos textos de Jesús que yo también he leído, inclusive he leído una que dicen que ha sido escrita por él mismo, un libro muy gordo, pero no he sentido tanto la vibración como la encuentro acá. ¿Quién me puede dar la hora? Ah, ya estamos, ok. Hablamos de las mismas almas, de las mismas escuelas de divina sabiduría, cuya única función, obviamente, aparte de amar al prójimo como a sí mismos, era del estudio de las ciencias, del conocer su pasado, del conocer un poco, por decirlo así, su futuro, de conocer lo que es su evolución. Se dedicaban exclusivamente al cultivo del espíritu. Entonces, y todas estas escuelas siempre han estado cerca aún a las encarnaciones del Maestro. Para quienes no las conocen, estas instituciones y escuelas fueron en el transcurso del tiempo los flames lemures o flámenes lemures. Eran los flámenes porque eran una flama viva, una llama viva de luz, por decirlo así. Es de las épocas inclusive de Juno, allá la primera encarnación del Maestro. Profetas blancos atlantes, ya habían habido desfases geográficos en la Tierra, los dactilos del Ática, los samoyedos del Báltico, los copdas del Nilo, los ermitaños de las torres del silencio de Bombay, cuna y madre espiritual de Krishna, los medicantes del Benarés y los esenios, todos ellos con el mismo objetivo de vida, la misma doctrina y la misma forma de vida fraternal. En la página del Cristo Es van a poder encontrar esta información que tengo acá. La ha escrito justamente Hugo Ontivero y el título es Escuelas de Divina Sabiduría, su influencia en la historia de la humanidad. Pero he destacado un par de cosas que me interesan ya de lo que es contar lo que es la vida del esenio, que podemos adaptar acá, que es la vida del espiritualista, la vida del hombre, de la mujer, de la persona que sigue el camino. Por ejemplo, cuando ellos llegaron, le contaron, los recibieron 7 ancianos esenios, 7 esenios de edad madura, y obviamente les contaron inmediatamente el Cana, qué es lo que pasó con el nacimiento, y ellos inmediatamente revisaron su información, sus papiros, sus rollos, para ver si todo estaba ok, hiciera eso. Y lo lindo de esto es que decían, tal acontecimiento ha sido comprobado por todos nosotros, observó un tercero. Y ya los 70 deben esperar de un momento a otro este anuncio que nos traéis vosotros. ¿De cuánto tiempo disponéis para esta misión?, preguntó el servidor. Del que nos mandéis, respondieron los 3 viajeros a la vez. A lo cual el servidor les contesta, el sacrificio que habéis realizado en esta cruda noche de nieve, la voluntad firme y la más firme adhesión a nuestra fraternidad, bien merece, a lo que juzgo, una compensación espiritual de nuestra parte. ¿De qué grado sois en la orden? Hace 6 años que entramos al primero, la hospitalidad y el silencio, y por mi parte creo haber cumplido con regularidad, contestó el Cana. Los esenios subían de grado cada 7 años, salvo haya, por mérito, se acorte el tiempo para que puedan subir de grado. Y en el grado primero, la misión que tenían los esenios era la hospitalidad y el silencio. De pronto uno podrá decir, la hospitalidad, el silencio y nada más, ¿no? Póngame pruebas más duras, ¿no? Es típico, no somos tan alevosos. Póngase a pensar lo que es trabajar en hospitalidad y en silencio durante 7 años. Obviamente eso no significa que estén mudos 7 años, sino trabajar lo que es realmente el concepto del silencio durante 7 años. Solo cuando has pasado eso recién puedes acceder a grado segundo de los 7 grados que hay en los esenios. Y lo lindo que dice, yo, dijo Josías, he faltado solo una vez a la hospitalidad, en el caso de presentarse a mi puerta un prisionero de la Torre Antonia, a quien buscaba la justicia con mandato de entregar vivo o muerto.
Le di pan y frutas y le pedí que pasara de largo para no verme obligado a entregarlo. Aún vivía mi esposa y mi hija no era casada y creí que mi vida les era necesaria a ellas. Cuánta prudencia había tenido aquí Josías, pero aún así había sido hospitalario al entregarle la comida a este fugitivo. Y dice, no pecaste ante Dios ni ante la fraternidad, hermano, que jamás obligan a sacrificar a los demás consigo mismo. Otra situación hubiera sido que estuviera solo en el mundo. Alfeo dice, y yo he faltado al silencio reglamentario en un caso que no fui capaz de dominarme. Hubo una riña entre dos pastores por causa mía, y a no ser por mi propia intervención, la de otros vecinos hubiéramos tenido que lamentar una muerte. Vean cuál era su silencio. Venía observando de tiempo atrás que un pastor sacaba la leche de las cabras de cría de su vecino, y los cabritillos de este iban enflaqueciendo y muriendo en la época de frío. El infeliz pastor se quejaba de su mala suerte y llamaba injusticia de Dios que solo sus cabritillos estuvieran lánguidos y raquíticos cuando él tanto se esforzaba para cuidar a las madres. Como ya pasara más de un año tragándome la lengua para guardar el silencio, un día no pude más y dije al pastor perjudicado, ven, observa desde mi granero, y desde allí él vio lo que yo veía desde hace más de un año. Y aquí fue que ocurrió el drama, al final de todo lo cual el mal vecino fue condenado a indemnizar los daños causados, con la amenaza de ser expulsado de la comarca si repetía el caso. Y el servidor le dice, tampoco tú has pecado contra Dios ni contra nuestra fraternidad, hermano, porque había daño a tercero, y ese tercero tendría esposa e hijos que sustentar, y a la larga todos ellos padecerían miseria y hambre si aquella situación se prolongase indefinidamente. El hablar cuando es justo no es pecado, y el hablar sin necesidad y ni utilidad para nadie es lo que está vedado por nuestra ley. Y como estamos autorizados en este santuario para ascender hasta el grado tercero, pasemos al santuario donde recibiréis del Altísimo el don que habéis conquistado. No sé si pasaríamos el primer nivel de los diseños. Tenemos la lengua tan entrenada, tan musculosa, tan efectiva, tan certera, que cuando nos hablan del silencio en serio, realmente nos ponemos a pensar en su importancia. Para quienes han visto el programa Contacto, del programa de la MUCI, del ciclo 2006, donde se habla de la importancia de entrar en silencio tanto a nivel físico como mental, por decirlo así, es un requisito indispensable para el crecimiento espiritual. El silencio, incluido este tipo de situaciones donde uno se quiere morder la lengua porque le quiere cantar 4 verdades, 4 frescas a fulano de tal, pero no tienes el derecho de juzgar, no tienes el derecho de criticar, sino es, de expresar, mejor dicho, palabra alguna, si no es en beneficio para salvar alguna injusticia. Entonces, póngase a pensar ahora en serio, si a partir de acá decidiéramos trabajar el silencio durante 7 años, en serio, sí les aseguro que antes de 7 años va a haber un cambio muy grande en las vidas. Y esa sabiduría tan simple como solo practicar la hospitalidad con el prójimo, que es una forma de practicar este acto de amar al prójimo como a sí mismo, más el silencio, grado primero de los esenios, una escuela tan sencilla como esa. ¿Cuán habladores somos en nuestra vida cotidiana? Lo podemos ver en nuestras cuentas de celular, en nuestras cuentas telefónicas, en las charlas de café, en las charlas de té. Y suena gracioso, pero para que veamos cuán inconscientes somos de mantener este tema del silencio.
¿quién ha estado con amigos hoy o va a estar, no sé, más tarde? No, ¿quién ha estado hoy? ¿Quién ha charlado de quién? ¿A quién le han soltado el lenguazo? Eso es un gran índice, síntoma, no sé cómo decirlo, obviamente de falta de conciencia espiritual. El hablar por hablar, más aún si nuestras palabras afectan a otra persona. Han dado acá un claro ejemplo Josefa, con las experiencias de estos 2 decenios, que realmente su trabajo de hospitalidad y de silencio, algo tan sencillo como eso, sin necesidad de estar entrando en nuestra época, que si yo, a curso de esto, curso del otro, para elevarse espiritualmente, no hay tal. Silencio y hospitalidad, nada más. Algo tan simple como eso. Entonces, después de que los esenios ven que ellos no habían faltado a la fraternidad, y más por el contrario, habían salido en una noche de nieve cruda a avisar a los 70, a los ancianos, merecía una compensación espiritual. Cuando nosotros hacemos algo realmente impulsados por el amor, con toda seguridad les aseguro, valga la redundancia, que sí, siempre nos dan una compensación espiritual. Todos los días, cuando realmente entramos en conciencia de que queremos hacer eso. De pronto alguien quiere ayudar a otra persona porque realmente se ha visto conmovido o conmovida por una situación que quiere ayudar. Y realmente se dan las cosas para que esto fluya, para que se abran las puertas, para que se abran los caminos, para que sí se ayude a esa persona. Pequeñas muestras de esas características nos pasan en nuestra vida diaria. Deepak Chopra lo llamará sincrodestino. Algún otro lo llamará, eso es pura simetría y coincidencia, qué sé yo, cuántica. Otros lo llamarán simplemente el Padre, los maestros, han visto tu corazón y han querido apoyarte en esto, porque lo mereces. Entonces, a raíz de eso, dice, acto seguido, 3 esenios les cubrieron con el manto de las consagraciones y les acercaron hacia el gran candelabro de 7 cirios, en el cual solo estaba encendido uno. Era el grado primero que ellos tenían. Qué cosita más bonita he puesto. Esto es clave. Hay una ceremonia, no la voy a describir toda, para eso lean el libro. Tampoco les vale todo, ¿no? Escuchan un salmo, el Miserere, y dice, terminado el doliente salmo, profunda lamentación del alma humana que reconoce sus errores y se arrepiente de ellos. El servidor destapó una pilastra de agua que había a la derecha de la gran lámpara de 7 cirios e invitó a los que iban a consagrarse en el 2º grado de la fraternidad a sumergir en ellas sus manos hasta el codo. Era la ablución de manos, rito que iniciaba la entrada al 2º grado, como la ablución de la faz era la iniciación de 1er grado que ya habían pasado. Aquellas, escuchen esto, aquellas aguas fuertemente vitalizadas por 70 días de transfusiones de elevadas y puras energías, producían una suave corriente dulcísima a los que en ella sumergían sus manos, que después dejaban secar sin contacto de paño alguno. Llevados ante la gran lámpara, el servidor pronunciaba las palabras de la consagración. Dios Todopoderoso, que habéis vitalizado con vuestra energía divina las manos de vuestros siervos, para que trabajen en favor de sus hermanos desvalidos y menesterosos, escuchad el voto sagrado que os hacen de trabajar 2 horas más cada día para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen su camino. Aquí hay algo muy hermoso porque con esa agua vitalizada ellos iban a tener una mayor fuerza curativa, por decirlo así, como merecimiento a su trabajo como esenios de 1er grado. Les estaban dando un don para que ellos puedan velar por los enfermos. Y además, comprometiéndose
a trabajar 2 horas más al día, sin paga extra, sin contratos de por medio, solo por el agradecimiento de haber recibido esa dádiva y ese don, un don que era usado a partir de ese instante durante los próximos 7 años. Dice: entonces un esenio encendió el segundo cirio de la gran lámpara sagrada, y el servidor, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada uno, le decía: si tu vida es conforme a la ley, las energías benéficas que han absorbido tus manos este día te servirán para aliviar los dolores físicos de nuestros hermanos. Si tu vida es conforme a la ley, si sigues trabajando, si sigues en el camino. Conozco el caso, y me incluyo, que cuando estamos en el camino espiritualista nos metemos en todo lado, ¿no ve? Y recibimos 80,000 iniciaciones también. Pero uno recibe una iniciación como recibir, no sé, un terno nuevo, una situación nueva, una cosa nueva en tu vida, como un adorno más en tu vida. Ese momento sí, no dudo que sea importante. Y ese don que posiblemente inclusive hemos recibido, lo dejamos de lado porque no seguimos en la ley. Seguimos chismeando, seguimos hablando mal de la gente, seguimos generando circunstancias en las que nos alejan del camino espiritual. Y ese don, esa dádiva que en algún momento nos han dado, sea a través del don de la curación, o sea, inclusive con un pequeño mensajito que se te apareció el abuelito, un espíritu, alguien y te dijo tal cosa en sueños, ese don, esa dádiva se desvanece, se esfuma porque nosotros no le damos la importancia, no recibimos con amor y agradecimiento esa dádiva que el Padre nos ha dado de cualquier manera. Y acá en el grado de la fraternidad esenia, en segundo grado, ya podías curar a la gente. Después de 7 años de silencio y hospitalidad. Nada más. Nada más. Pero sí con el compromiso de trabajar 2 horas más por tu prójimo diariamente los próximos 7 años. Y obviamente no había la filosofía de 2 horas ya me tengo que ir, empleado público, con el respeto que se merece. Bueno, son empleados públicos, mucha gente que sale volando su trabajo. No, pues no es eso, ¿no? Si das más de 2 horas de tu día, tanto mejor, más grande el reconocimiento será del Padre. Pero ¿qué es lo más hermoso? Que aparte que reciben ese don, dice, y con esto acabamos, y esta vez se les apareció el dulce Samuel, que les aconsejó el desprendimiento y la generosidad para con todos sus semejantes, impedidos por una cosa o por otra de procurarse el sustento. Es el segundo grado de la fraternidad esenia, les dijo la voz sin ruido de la espiritual aparición, y 7 años pasaréis practicándolo si alguna circunstancia especial y favorable a vosotros no impulsa a los ancianos a abreviar el tiempo de vuestra prueba y porque habéis realizado el esfuerzo de anunciar el nacimiento del Verbo de Dios. La divina ley os permitirá seguirle de cerca en su vida y de acompañarle hasta la muerte. Solo por haberle hecho esa gauchadita a Jesús, subieron de grado, les dieron el don de la curación, siempre y cuando se mantengan en la ley, obviamente, y no hagan negocio con eso. Y además les concedían la dádiva de acompañar al Maestro hasta su muerte. Algo tan grande como eso. Solo acompañar al Maestro hasta su muerte. No más dádivas que si hubo materiales o de cualquier egoísmo o ambición, sea espiritual o material. Las cosas del Padre son tan sencillas como lo es el mismo, como es el mismo amor. Amar, dar lo mejor de ti, velar por una persona, cuidar de una persona, ser hospitalario con una persona y otras obligaciones de la vida espiritualista. Lo digo obligaciones muy entre comillas, ¿no? Como el silencio, la dedicación al estudio, la dedicación a la meditación y muchas otras cosas más. Pero lo hermoso de esta parte de los esenios que hemos hablado ahora
Simplemente hemos llegado al principio del grado 2. Y son 7 grados. Y lo que adelanto para la próxima charla, no sé si vamos a hacer eso, que cuando los 70 se reúnen, obviamente había más de uno que tenía 7 estrellas. Pero cuando Yasuo era chiquitito, ¿cuántos años tendría? 9, no me acuerdo. Lo llevan donde los ancianos y lo visten acorde a la ceremonia. Le ponen su, ¿cómo se llama lo que le ponen en la cabeza? ¿Qué se llama? Su cinta con 10 estrellas, que significaba la máxima evolución de un alma. Obviamente era el único que tenía 10 estrellas. Tenía como 9 años, si no me equivoco. Ya lo leeremos, ya lo veremos, ya lo charlaremos en una próxima charla. Pero he visto conveniente esto separar en 2, que era lo de los Reyes Magos y de los Esenios. 1, por lo preciosa que me parece la historia de los Reyes Magos, según Josefa Luque, y por lo que nos abre mucho los ojos a la historia tradicional que nos las hemos venido tragando día a día, mes tras mes y año tras año en nuestras vidas, sin ponernos a pensar un solo instante que pudo haber sido lógicamente de manera distinta. Y en el caso de los esenios, para una persona que busca la espiritualidad y que de pronto se mete en libros, en rituales, en conferencias, en charlas como esta, etcétera, 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 de pronto basta con ser una persona hospitalaria y silenciosa para poder aspirar a mayores dádivas del Padre. Así de simple, la espiritualidad no necesita grandes cosas, salvo el sentir las cosas de corazón y aceptar esos pactos solemnes con el Padre y con antiguas alianzas desde hace milenios para proseguir con el camino, en ese entonces para apoyar el trabajo del avatar del Maestro Jesús que venía por 9ª y última vez y que ahora, 2000 años después, más de uno estará reencarnado y habrá venido a terminar esa misión. Que sea pues más bien un momento para que cuando nos vayamos a casa recordemos tal vez alguna de nuestras almas o de las almas de alguien conocido en el plano astral tenga más de una estrella ya ganada y sean esenios que están guiando silenciosamente nuestros pasos. O tal vez seamos nosotros quienes guiemos a otras almas a que se ganen una estrella más en su camino evolutivo. Eso es, gracias por haber venido y gracias, que sea hasta el próximo miércoles, no se vayan. Chao, gracias.